Sí, ahora sí. Pues muy buenos días, ya podemos empezar. Muy buenos días a todas y todos, pues bienvenidas, bienvenidos. Querido Rogelio, como decimos en México, estás en tu casa, la UNED. Aquí está presencialmente miembros del Departamento de Derecho Constitucional de la UNED y también de manera presencial, pero también virtual, están conectados. Y por supuesto, algunos colegas más que van a seguir la transmisión. Este seminario, además, es auspiciado por la Cátedra Jean Monnet sobre investigación, gobernanza y regulación en la era digital. Muchísimas gracias al doctor Joaquín Sarrión, director de la cátedra, y muy recientemente también director del Centro de Excelencia Jean Monnet. Bienvenidas y bienvenidos. El tema, como ya se anunció, son los desafíos del constitucionalismo frente a los soberanos digitales, plataformas, algoritmos y poder. Pero antes quisiera dar una brevísima semblanza de nuestro invitado, del maestro Rogelio Flores Pantoja. Él es director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Este instituto es un instituto público del Estado de Querétaro, no es a nivel nacional, es de una entidad federativa, hay 32 entidades federativas, Querétaro es una de ellas, y tienen un instituto dedicado precisamente a la investigación, difusión del derecho constitucional, de la ciencia política y la teoría del Estado. Desde 1983 existe este instituto y el maestro Rogelio Flores Pantoja es el director desde hace más de 10 años, entiendo que desde el año 2015. Y también destaco que este instituto tiene una gran producción, tiene muchísimos libros publicados, no sé cuántos libros publiquen al año, además de organizar congresos muy importantes, entre otros en el Teatro de la República, que es donde se aprobó la Constitución actual de 1917, la primera que estableció derechos sociales. El maestro Flores Pantoja es licenciado en Derecho por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Procesal Constitucional, lo que aquí en España llamamos Justicia Constitucional, y también maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha sido profesor e investigador visitante en múltiples universidades, no las voy a mencionar, solamente destacaré que también estuvo en la Corte Interamericana, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional en Heidelberg, entre otras instituciones, y entre sus publicaciones, bueno, tiene más de 50 como coautor, coordinador o editor en más de 50 libros. Muy bienvenido, Rogelio. Como decía, esta es tu casa, la UNED, como bien decimos en México. Y también quisiera dar, pues, que esto le corresponde al director, pero me atrevo a nombre también del señor director del departamento, Carlos Vidal, de dar pues la bienvenida a la doctora Ana Galdames, que es su primera actividad. Yo no debo de hacerlo porque yo también soy nuevo, pero bienvenida. Y bueno, propongo que Rogelio hables unos 40 minutos aproximadamente y luego se abra a debate entre los que están presentes y los que nos están siguiendo en esta transmisión. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero es expresar mi gratitud a la UNED, a la actividad, a la y a todos ustedes que están acá. Gracias por haber venido, por supuesto, a las personas que también están conectadas. Hoy esto es un enorme detalle, porque esta es una de las universidades recursoras en este espacio digital en donde nos encontramos, la transición a los espacios digitales. Pero esto, aunque tiene muchas ventajas, ha tenido impactos en muchos espacios, entre ellos en el constitucionalismo. A mí me parece que hoy estamos en una etapa en donde las categorías tradicionales del constitucionalismo están siendo transformadas, están siendo trastocadas. Entonces yo quiero en esta charla hacer algunas reflexiones sobre todo ese proceso, el proceso
de las intersecciones que tienen que ver con el constitucionalismo y la era digital. Y de qué manera se está afectando, impactando, transformando. Les digo, muchas de las categorías que nosotros tenemos ya definidas en ese sentido. Y voy a partir de mis reflexiones a partir de dos premisas. Las dos premisas tienen que ver con la primera. La humanidad está en transición. Y esta es una transición que, a diferencia de otras que hemos vivido, no ha sido tan visible. Es decir, cuando la humanidad se dedicaba principalmente a la agricultura y la ganadería, y después pasamos a la revolución industrial, esa fue una transición estruendosa. Pero en este momento estamos en un proceso en el que vivimos múltiples pequeñas mutaciones que cambian la manera de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo nos imaginamos el futuro. Y esto a través de los componentes de la era digital, la inteligencia artificial. Este espacio de inteligencia artificial tiene impacto en tres dimensiones: en lo personal, en lo social y en lo público. Entonces yo me voy a dedicar precisamente a hacer algunas reflexiones del impacto que tiene esto en el espacio público, en el constitucionalismo. Esa es la primera premisa. La segunda premisa: los componentes tradicionales del constitucionalismo, es decir, el poder y el derecho, están siendo conectados de alguna manera, están siendo interpelados por la inteligencia artificial. Y voy a hacer algunas reflexiones de cuáles son los efectos de esa intersección entre los elementos del Estado constitucional y la inteligencia artificial. Entonces, empiezo con el primero, la primera premisa. ¿Por qué hago la referencia de que la humanidad está en transición? Primero, porque esto de la inteligencia artificial se sale de lo que nosotros entendemos como una herramienta. Realmente la humanidad va haciendo estas, o va generando ciertas herramientas que le ayudan a desarrollar. No sé, la humanidad descubrió el uso de la palanca o de la rueda. Esa es una herramienta que nos ayudó en la evolución. Sin embargo, la inteligencia artificial ya no solo es una herramienta es un martillo, tú decides en dónde dar golpe y qué fuerza le vas a hacer. Y la inteligencia artificial ya no hace eso, ya no es una herramienta pasiva, sino la inteligencia artificial generativa es un elemento co-creador de cultura. Y nada más para hacer referencia a eso, me voy a referir a dos espacios en donde que genera esto. No solamente es una herramienta, sino que se ha convertido en un co-creador. En el ámbito cultural, por ejemplo, todas las plataformas de streaming de video, Netflix o la que quieran, utilizan los algoritmos. Y utilizan los algoritmos como un canal de distribución de sus contenidos, dependiendo del análisis que haga de nuestras preferencias. Lo que van a hacer es que va a ser un canal para que veamos lo que el algoritmo considera que nos interesa. Pero hoy ya no solamente se trata de un canal de distribución. Ahora la inteligencia artificial produce el mismo contenido. Eso es un video que lo hizo un director irlandés, Colin Robinson, con una herramienta de inteligencia artificial que se llama Siemens 2.0. Y Brad Pitt y Tom Cruise, en una escena, como si fuera una producción de una película, y lo hizo con una herramienta de inteligencia artificial. Un prompt de 2 líneas. Y hizo eso. No se ve, pero les dejo la presentación para que ustedes puedan identificar que es imperceptible. Entonces, ese es un ejemplo de inteligencia artificial como un co-creador del espacio cultural. Y lo mismo ya te puede hacer música sin tener un conocimiento de cómo tocar un instrumento, y ya puedes hacer música. Es decir,
Esto está cambiando el entendimiento que nosotros tenemos de las herramientas. En el segundo espacio al que me quiero referir es en el de la educación, y ese tiene que ver con lo que nosotros hacemos. En el espacio de la educación, escribe los trabajos. Es decir, la inteligencia artificial transforma la educación de manera global. Los estudiantes hoy lo utilizan para esquematizar, para redactar y para escribir las tareas complejas. Eso cambia totalmente la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso puede tener un efecto en relación a los roles que jugamos nosotras, profesores y profesoras. Porque en ese sentido, ahora, ¿qué es lo que hacíamos antes? Tratar de calificar la forma y el fondo, la gramática y el fondo de sus planteamientos. Y ahora, de alguna manera, nos estamos convirtiendo en ser detectives de plagios. Tratar de identificar que no utilicen estas herramientas, desplazando el proceso con las competencias cognitivas. Entonces, se fijan, esto también está modificando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora, la habilidad ya no va a ser en saber escribir bien, tener una estructura de pensamiento complejo, sino lo que tienen que desarrollar es, primero, saber cómo preguntar, el prompt, cómo estructurar los prompts. Y además, después, editar, para que las herramientas que identifican que existe con inteligencia artificial puedas emularlas. Entonces, hoy se están transformando esas habilidades de los estudiantes. Ahora, hacia eso. Es decir, el riesgo es que la inteligencia artificial, a nosotros nos enseñaron que el conocimiento se crea a partir de desarrollar estructuras de pensamiento complejo. Eso ya no es necesario. Ya no es necesario tener estructuras de pensamiento complejo para desarrollar conocimiento. Lo que puede suceder es que esto va a desplazar eso. Eso tendrá también un efecto negativo. Por eso es que digo que la humanidad está en transición. Segundo elemento de contexto para entender esto. La intersección que existe entre la inteligencia artificial y los elementos del Estado constitucional. Es decir, todo el Estado constitucional tiene que ver con una cosa. Todo el diseño, todo el sistema tiene que ver con una cosa. La limitación del poder. La permanente subordinación del poder al derecho. Eso es uno de los principales fines. El segundo es la protección de la dignidad humana. Y digamos que todas las instituciones fueron diseñadas para eso. Y los dos componentes que están presentes en el Estado constitucional, que son poder y derecho, sabemos que siempre coexisten en un escenario natural y permanente de tensión. ¿Por qué? Porque el derecho va a querer controlar al poder para que éste no se desborde, y el poder va a encontrar la manera de resistirse a los mecanismos de control. Eso es el Estado constitucional. Esos son sus componentes. Bueno, pero esos componentes están siendo trastocados porque hoy la arquitectura constitucional clásica está en crisis, porque todo esto que les acabo de referir, todos estos componentes, fueron diseñados a partir de una lógica de control vertical. Es decir, lo único que cambiaron fue el orden de los componentes. Cuando estábamos en el absolutismo, lo que estaba en la parte superior era el monarca, el rey. El rey es el que creaba las leyes y por tanto estaban sometidas a la voluntad del monarca, y las personas sometidas a esa voluntad del monarca. La estructura es finalmente vertical. Lo que cambió en la República fue el orden de esos componentes. Allí pasamos al derecho como el elemento principal a través de la Constitución, el poder que ahora ya está dividido y las personas sometiéndose a ese poder. Entonces, y allí aparece este escenario permanente de tensión, porque dependiendo de cómo los gobiernos o los regímenes políticos se resistan o estén dispuestos a someterse a los mecanismos de control del poder establecidos en la Constitución, allí empieza la tensión.
Y ahí es donde la democracia juega un papel importante, porque eso va a determinar la manera en la que se ejerce el poder político. Entonces, ahí tenemos los tres componentes. Por un lado, la división de poderes o el ejercicio democrático del poder. Tenemos a los derechos humanos como otro elemento importante y, finalmente, los límites el control del poder y incluso el control constitucional. Entonces, digamos que esos elementos del Estado constitucional, todos fueron pensados como un mecanismo de control vertical. Establecer límites al poder público, porque el poder importante, el que había que contener, era exclusivamente estatal. Todo ese diseño tiene esa lógica vertical y controlar al poder del Estado. Entonces, al que hay que controlar es al Estado, al que hay que proteger es a las personas. Bajo esa idea, bajo esa lógica, funciona todo el diseño y todas las instituciones. El punto es que la era digital ha roto esa premisa con consecuencias sistémicas, porque ahora existen nuevas formas de vincularse, nuevas formas de relación entre personas y actores privados, específicamente la industria tecnológica o las llamadas Big Tech, porque estas lo que generan son nuevas formas de relación entre las personas y los actores privados. Y la teoría constitucional clásica no contempló esto. Entonces, digamos que hay un desfase. El orden y los componentes que sirvieron para el diseño del Estado constitucional. Entonces, en este momento, ya la pregunta no solamente es cómo limitamos al Estado, sino más bien cómo encuadramos constitucionalmente a los actores privados que sin un mandato democrático ejercen poderes que inciden directamente sobre las libertades civiles, sobre los procesos electorales y sobre el propio funcionamiento del Estado de Derecho. Eso es, en este momento, lo que tendríamos que estarnos planteando. Eso se puede evidenciar de manera clara con una asimetría constitucional digital. ¿A qué me refiero con esa asimetría constitucional digital? Por un lado, hay regímenes políticos iliberales. El último informe de Biden de este año ya saca, por ejemplo, a los Estados Unidos de una democracia liberal y establece que está ya en un proceso autocrático acelerado. Es decir, cómo los gobiernos iliberales sí se han podido adaptar a estos entornos digitales, pero los utilizan para concentrar más poder. Ejemplo de esto es, los regímenes iliberales más la tecnología la están utilizando para vigilancia y control social. Lo que el ICE en Estados Unidos está haciendo, utilizando drones, por ejemplo, para estrategias de vigilancia de las personas que van a detener, es impresionante. Pero ahí hay una fusión, un entendimiento, un acoplamiento entre regímenes no democráticos más instrumentos tecnológicos. Y por el otro lado, vemos que las democracias liberales, que las democracias constitucionales, están cediendo cada vez más espacios o funciones públicas a las plataformas. Y esta cesión, digamos que no es una que se genera a partir del consenso, sino es un efecto del papel tan relevante y de control que tienen hoy las plataformas tecnológicas. Es decir, vamos a ver. Siguiente elemento que nos ayuda a entender esto. La intersección en general de la inteligencia artificial con el poder, ya no solo con el poder político, sino con el poder. Y para eso, pues tenemos que irnos a la clasificación de Max Weber. Max Weber lo que nos decía es que la dominación de las sociedades se ejerce a partir de tres ámbitos o modalidades del poder social.
el poder económico, el poder político y el poder ideológico. Y cada uno, a través de sus mecanismos, lo que hace es que controla a la sociedad o domina a las sociedades. El poder económico se manifiesta mediante el control de los recursos materiales y de los medios de producción. El poder ideológico actúa a través de la persuasión, la cultura, la religión, los sistemas de creencias que orientan la conducta de las personas. Y el poder político se concreta en la facultad de crear, aplicar y hacer cumplir las normas con el apoyo de las instituciones que poseen el monopolio legítimo de la fuerza. Lo que distingue a estas tres fuentes de poder es el instrumento que emplean para imponerse. El dinero, por un lado, en el poder económico, las ideas en el poder ideológico y la coacción física a través del poder político. Estas tres esferas no actúan de manera aislada. La historia de la humanidad nos ha mostrado que siempre hay una fusión entre algunas de ellas, hay alianzas entre ellas, y antes le denominábamos de otra manera. Era el clero, la nobleza y la burguesía, pero siempre han estado presentes. Son los instrumentos de dominación social y van haciendo alianzas entre estas tres dimensiones con el propósito de ese control. Sin embargo, hoy los entornos digitales están trastocando cada uno de estos espacios o de estas fuentes de poder. El poder económico, por ejemplo, ¿qué sucedía? En el poder económico lo que buscan es generar riqueza. Los ricos quieren ser cada vez más ricos. Y eso, en cuanto lo lograban, para eso tenían que hacer alianzas. Y por eso uno se da cuenta que los que detentan el poder económico pueden coexistir perfectamente con cualquier gobierno. Al final van haciendo esos acomodos, esos acoplamientos, y van con el propósito de conseguir sus fines, tener más utilidades, más rentabilidad, ser más ricos. Pero hasta ahí se quedaban. Y por esa razón podían pasar regímenes políticos distintos, de naturaleza distinta, de partidos políticos diferentes, y los ricos, los del poder económico, se podían llevar bien con cualquiera y seguían allí subsistiendo. No había por qué confrontarse, no había por qué invadir a las otras esferas del poder. En cambio, los de las industrias del Big Tech, estas grandes empresas tecnológicas, ya no se están conformando con eso. Ya son los más ricos en el mundo. Son unas cuantas personas acumulan la mayor riqueza en el mundo. Pero esa acumulación de riqueza se basa en generar utilidad a partir del control de datos. El nuevo factor productivo es eso, el control de datos y la información. Concentran información en volúmenes nunca antes vistos y la utilizan para generar valor. De esta manera están aumentando su capacidad de incidir en los mercados, en la fijación de precios, en los patrones de consumo. Entonces, tienen hoy esa incidencia. En el ámbito del poder ideológico, lo que está sucediendo es que están imponiendo una agenda conservadora. Esta industria está apoyando de manera decidida una agenda abiertamente conservadora. Y eso ha tenido un efecto, que las ideologías políticas se están diluyendo. Este es un fenómeno que se ve de una manera más clara en América Latina. Es decir, si nosotros tomamos como base dentro de la teoría política clásica, y al menos tenemos como referencia la izquierda y la derecha, pero eso se está diluyendo cada vez más. Los partidos que se dicen de derecha tienen ahí componentes extraños que no corresponderían a esa teoría, y los que se dicen de izquierda también no corresponden totalmente con los parámetros de esa ideología política. Entonces, se están diluyendo las ideologías políticas. Estamos ante sociedades profundamente polarizadas. Esto también por el avance del populismo. Creo que si existiera un manual del populista, el paso número 1 sería polarizar la sociedad
personaliza el proceso político. Porque si tú personalizas el proceso político, entonces vas a dividirla. Porque solo tienes los que te odian y los que te aman. Y de esa manera es más fácil controlar a las mayorías. Se deshacen los matices, se diluyen los matices de la sociedad y solo tienes dos elementos que están polarizados y te tienes que ocupar de uno. Hoy esa es la tendencia, sociedades altamente polarizadas. Los sesgos algorítmicos, es decir, hoy las redes sociales pueden configurar las percepciones colectivas, refuerzan determinadas narrativas, crean entornos informativos personalizados, que lo que hacen es que favorecen la polarización social y también manipulan la opinión pública. Por eso es que existe ese sesgo algorítmico. Hoy el fenómeno de las noticias falsas que se acompañan de imágenes, de videos, de audios que son altamente verosímiles y que a veces identificar qué es cierto y qué no, con lo que no lo es, cuesta más trabajo. Eso también tiene otro efecto. Los jóvenes tienen una tendencia clara a ser más conservadores, es decir, a apoyar ideologías políticas conservadoras. Una generación Z conservadora, en donde estos ya están totalmente orientados hacia patrones conservadores. Y para eso hay varios ejemplos de cómo los partidos políticos de extrema derecha están ganando posiciones en el mundo y a una velocidad inusitada. 4 ejemplos. Alemania, la AfD, triplicó su apoyo entre los votantes de 16 a 24 años, alcanzando el 16% de los votos en ese segmento. Es decir, un crecimiento que no se compara con otros partidos políticos. En Francia, la agrupación nacional, con Jordan Bardella, se convirtió en la opción preferida de los jóvenes de entre 18 y 24 años, captando cerca del 30 al 33% de sus apoyos en las elecciones legislativas del 2024. En Portugal, Chega, Basta, un partido de André Ventura, también un ultraconservador, se consolidó como la fuerza más votada entre los electores entre 18 y 34 años. Estos partidos están utilizando problemas que esa generación tiene, como por ejemplo la crisis de vivienda. Materializan todos estos problemas sociales, estos quiebres sociológicos para generar adeptos en su favor. En Austria, el Partido de la Libertad, en las elecciones del 2024, este partido fue la fuerza más votada, 28.8% con una base juvenil muy movilizada. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa? Pues porque esa es la información que recibe esta generación. Porque la información que recibe, eso no quiere decir que estos partidos ultraconservadores tengan campañas mediáticas mayores en cantidad que otras opciones políticas, sino es lo que el algoritmo les muestra a los jóvenes. Hay un sesgo que lo que muestra es eso, y si eso es lo que ven, y hoy su fuente de información principal es inmediata, es efímera, y es scrollear todo el tiempo. Esas son sus fuentes de información. Y si lo que el algoritmo lo que te muestra es eso, pues hay un sesgo que te va orientando a que tengas tú una orientación o una afinidad hacia esas corrientes. Y por el otro lado, podemos ver cómo algunos de los líderes de las Big Tech están apoyando de manera abierta a la extrema derecha. El caso más representativo de esto es Elon Musk. Elon Musk ha apoyado de manera abierta a corrientes de extrema derecha. Por supuesto que en Estados Unidos su apoyo, tanto orgánico como financiero masivo, fue fundamental. 277 millones de dólares donó en total para la campaña del 2024 de Donald Trump. Luego, ¿qué es lo que hicieron? Se lo llevan a la estructura del Estado y con toda la historia que ya sabemos. Entonces hay una intervención institucional de uno de los dueños de estas Big Tech. En Alemania, Elon Musk respaldó de manera explícita a la AfD. Publicó en uno de los periódicos más importantes un artículo
Y por supuesto que esto generó un revuelo en un país como Alemania. Es decir, no está interviniendo en algún país latinoamericano, sino está opinando en Alemania. También apoyó de manera abierta en Francia a Marine Le Pen y en el Reino Unido también se ha encargado de hacer referencias expresas de apoyo a corrientes de extrema derecha. Entonces, ese es un ejemplo de cómo están incidiendo en el poder ideológico. Vamos ahora al poder político. ¿De qué manera están incidiendo en la esfera política? Ahí esto se da a través de tres fenómenos que hoy podemos ver de manera clara. La democracia algorítmica, la plataformización de la política y la privatización del espacio público. ¿A qué me refiero con esto? La democracia algorítmica. La política se dice que ahora sucede en los algoritmos y ya no en los parlamentos. Es decir, los algoritmos de recomendación de TikTok, de Twitter, de YouTube, no son neutrales. Siempre van a priorizar el contenido que genera más reacción visceral, miedo, indignación. Esto polariza el debate, lo que significa que la agenda política, ya no la marcan necesariamente los políticos con sus discursos en las tribunas, sino la van marcando lo que se vuelve viral en las plataformas. ¿Y quién decide qué se vuelve viral en las plataformas? El algoritmo. Y lo que toman regularmente, ya les decía, son contenido que generan una reacción más estruendosa, visceral. La plataformización de la política. Esto se refiere a que el capital político hoy se gana o se pierde en las plataformas. Es decir, la política se está adaptando a las plataformas, porque hoy está adoptando las lógicas de las redes. Mensajes cortos, visuales, emotivos, rápidos. Y esto es incompatible con los debates tradicionales de los parlamentos que regularmente son extensos. Entonces ahí las formas son totalmente diferentes y hoy la política se está adaptando a las plataformas. Hoy los políticos traen un aparato de medios que les sigue, alguien que les está grabando, que está haciendo reels, que está produciendo videos, que los sube a TikTok, deben de estar presentes en esos espacios, porque hoy, les digo, el capital político se gana allí. Eso tiene un efecto, porque ya no hay intermediarios. Antes, los medios tradicionales, la prensa, la televisión, podían servir como un filtro para eso. Hoy se puede prescindir de ello y un streamer, un influencer, puede tener más capacidad para marcar la agenda diaria que un portavoz parlamentario. Tercer efecto en el ámbito político, la privatización de la esfera pública. Los espacios públicos hoy son propiedad privada. ¿A qué me refiero con eso? Si el debate público ha sido capturado por todas estas infraestructuras privadas que buscan el beneficio económico, los datos, la información, entonces, allí es donde encontramos cómo tradicionalmente el espacio público, es decir, los parlamentos, las plazas públicas donde se discutían los asuntos, hoy están siendo trasladados a otros espacios digitales. Hoy, ¿en dónde se debate? Pues en Twitter, se debate en estas plataformas. Ahí es donde se va generando esto. Y estas plataformas pertenecen a empresas privadas con intereses comerciales. Lo que antes era un espacio público, hoy está en manos de empresas privadas con intereses comerciales. Y eso genera que tengan un poder inusitado, porque estas empresas tienen el derecho de admisión y tienen la posibilidad de expulsar a un presidente, como lo hicieron con Trump en su anterior mandato. ¿Quién controla eso? No se puede, no hay nadie que controla eso porque lo definen ellos. Es decir,
La inteligencia artificial ya no solo es una herramienta técnica, es un nuevo espacio de disputa por el poder, donde confluyen intereses económicos, ideológicos y políticos. Estamos ante la presencia, si ustedes se fijan, de estos tres espacios de poder. Hoy están fusionados. Están teniendo el control total. Controlan el poder económico, el poder ideológico y el poder político. Tienen medios de control ideológico, una industria que acumula el capital de manera inusitada y hacen alianzas con actores políticos que gobiernan procesos de potencias globales. Ejemplo de eso que estoy diciendo es esta reunión. Esta cena que tuvieron con Trump 2.0. Ahí están los dueños de las Big Tech más importantes de los Estados Unidos, en donde fueron convocados para una cena y pasaron de un espacio de confrontación abierta que tenían hoy a una fusión. ¿Y por qué se da este cambio de la confrontación a la fusión? Porque la inteligencia artificial dejó de ser solo un mercado y se ha convertido en un instrumento de poder. El punto de unión es algo que han llamado el tecnonacionalismo. Regímenes políticos nacionalistas, como el de Estados Unidos en este momento, que utilizan la tecnología para tener un liderazgo global. Al menos esa es su idea. ¿Qué es lo que le ofrecen? Porque hoy están sentados en una mesa si antes se odiaban. Lo que les ofrece un personaje como Trump son tres cosas. Desregulación. Porque obviamente, hacia donde nosotros volteamos como abogados y abogadas, es a la normatividad, y lo primero que pretendemos hacer es cómo regular ese fenómeno. Y ahí nos quedamos. El punto es que ¿qué les está ofreciendo este señor? Desregulación. Mientras en Europa la regulación es cada vez más estricta, lo que les ofrece este señor es desregulación. ¿Qué les ofrece? Infraestructura. La infraestructura que necesite para poder desarrollar. Y además, también les ofrece contratos y protección geopolítica. A cambio de eso, las plataformas van a aportar la capacidad tecnológica, la inversión y la proyección global de ese gobierno como un líder en el mundo, en esa industria, con las posibilidades que tiene. Entonces, esta cena se dio el 4 de septiembre del 2025. Ahí estaban los dueños de Meta, de Apple, de Google, de OpenAI, de Microsoft y de Oracle. ¿Qué cambió entre la etapa de confrontación y la etapa de alineamiento? Pasaron en el ámbito político del conflicto público, de reproches mutuos, de una distancia, al acercamiento pragmático, al contacto directo y la cooperación selectiva. En la moderación de contenidos se restringió a Trump y se defienden los controles y la moderación de contenidos. Eso totalmente cambió en este espacio, ya no existe más. Lo que se buscaba era contener los riesgos políticos y hoy, en cambio, lo que buscan es que esta industria se crezca todavía más. La base ideológica que hacía que actuaran de una manera determinada era una lógica liberal globalista. Y hoy, a cambio, a diferencia, estamos en un tecnonacionalismo, empresas privadas como los más importantes actores nacionales y que a través de esa opción van a contribuir a ese dominio del mundo. Como pueden ver, esto ha dado lugar a una concentración de poder en pocas manos sin precedentes en la historia. Nadie hubiéramos imaginado estar ante este escenario de concentración
total del poder. Y no estamos hablando solo del poder político, que es la categoría que regularmente utilizamos para entender los derechos constitucionales, sino que hoy están controlando todo. Alianzas público-privadas para gobernar naciones que se disputan el gobierno mundial. ¿Cuáles son los desafíos de esto? Yo creo que hay dos tipos de desafíos. Primero, los normativos, porque ya les decía, nosotros lo primero que hacemos es voltear hacia el derecho, voltear hacia las normas. ¿Cómo regulamos ese fenómeno? Pero eso tiene ciertos desafíos. Y el otro es analítico. Las categorías analíticas que construimos como juristas para abordar, entender y actuar frente al fenómeno. En ese sentido, lo normativo, pues allí Europa es un ejemplo. El modelo normativo europeo es sin duda la respuesta más sistemática y ambiciosa a los desafíos de este poder de las plataformas. Y esta estrategia europea pues, se basa en la aplicación horizontal de los derechos fundamentales, es decir, hoy también esa categoría está cambiando, porque nosotros entendemos que la protección de los derechos se da en una lógica vertical. Estado traspasando los límites objetivos y subjetivos, afectando la dignidad humana, y por eso todos los mecanismos de control de los derechos humanos, de garantía o de tutela de los derechos humanos. Pero eso también está cambiando, porque hoy quien está afectando a los derechos ya no solo es el poder estatal, sino también el poder de las plataformas, y este se da en una relación horizontal. Por tanto, esas categorías de la protección de los derechos también están siendo trastocadas y hay que repensarlas. Entonces, lo que hace toda esta normativa europea es que entiende la aplicación horizontal de los derechos a los actores privados, la introducción de salvaguardas tanto sustantivas como procesales que limitan la discrecionalidad de las plataformas. Y todo eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema que hoy tenemos frente a esto? Primero, el enfoque, el cumplimiento. Porque sí, ya está desarrollado todo ese marco normativo, pero los mecanismos de supervisión y sanción son aún incipientes frente a la capacidad operativa, financiera y técnica de las Big Tech. Esto además de el dinamismo con el que se va evolucionando esta industria. El segundo riesgo es la fragmentación de los marcos normativos, la segunda limitación, perdón, la fragmentación de los marcos normativos. Es decir, la naturaleza transnacional de las plataformas choca con la territorialidad de las constituciones nacionales y la pluralidad de ordenamientos jurídicos. Es decir, ¿qué es lo que dicen los que apoyan la desregulación? Es decir, Estados Unidos. Que si se regula de manera tan estricta, como en estos casos, se va a frenar la innovación. Ese es el argumento. Y por tanto, no podemos frenar la innovación, sino tenemos al contrario que fomentarla, y por eso la forma de conseguir eso es desregular o siendo más laxos en los controles que se hacen en la regulación. Entonces, digamos que allí tenemos esos riesgos. Y eso lo vemos de manera clara cuando en febrero del 2025, en la cumbre de inteligencia artificial de París, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, hizo una crítica abierta a la normativa europea sobre la moderación de contenidos y la seguridad de la inteligencia artificial, porque él lo que dijo que imponen cargas innecesarias que paralizan el desarrollo tecnológico. Y estos retos. Segundo componente, la gobernanza global de la inteligencia artificial. La naturaleza transfronteriza y la evolución acelerada de este fenómeno hacen que ningún país o grupo de países pueda controlarlo por sí solo, sino que esto necesita un abordaje global. Y digamos que en este momento las instituciones que podrían dar paso a eso, con la ONU, digamos que tiene un problema de operatividad y de prestigio.
Entonces, tenemos también ese riesgo. ¿Qué sucede? Otro de los retos. Los algoritmos como normatividad extrajurídica, aunque ya hay esta regulación o este esfuerzo por hacer una regulación, estamos ante fenómenos de desplazamiento del derecho por normas de facto que van creando las plataformas. Y esto se basa en que la democracia constitucional descansa sobre un principio fundamental: la ley como regulador de la conducta. Esa es la base. Pero la ley, por esa naturaleza, es deliberada en los parlamentos, se adopta por representantes electos, es visible y es interpretable por los tribunales, y por tanto puede ser adaptable a la realidad a través de la interpretación o de la reforma. El punto es que hoy este principio está siendo erosionado de una manera silenciosa por los sistemas algorítmicos, porque la inteligencia artificial está asumiendo funciones importantes en el ámbito normativo. Clasifica los discursos, predice comportamientos, filtra contenidos, asigna recursos, redefine qué se considera legítimo, aceptable o verdadero mediante parámetros que permanecen opacos y fuera del alcance del control democrático. Entonces ahí es donde moldear estos comportamientos y las expectativas de formas que eluden los mecanismos legales tradicionales hacen que las reglas algorítmicas no se debaten, no son públicas, no se interpretan, sino simplemente se imponen. Es decir, hay un desplazamiento de normas de facto del derecho por las normas de facto creadas por estas plataformas. El reto en el ámbito de las categorías analíticas. ¿Cómo abordamos esto desde el derecho? Ahí me parece que tenemos que mirar hacia otras disciplinas. Uno de los problemas que tiene el derecho es su carácter autorreferencial. Tratamos de explicar y de entender todo a partir de nuestros propios contornos. Tratamos de entender y de resolver todo a partir de las normas, de su interpretación, de las sentencias. Y a partir de esto queremos entender todo y no salimos de esos componentes. Tenemos que mirar hacia otras disciplinas. Dentro de las categorías analíticas que se están desarrollando, el economista Yanis Varoufakis creó este término, el tecnofeudalismo. Lo que dice es que es la transición entre el capitalismo neoliberal hacia un sistema dominado por las grandes corporaciones tecnológicas. Los dueños de las plataformas son los nuevos señores feudales. Controlan el territorio digital en el que millones de personas trabajan, se comunican y participan en el espacio público, cediendo sus datos como renta digital a cambio del acceso a esas plataformas. Es decir, las plataformas generan riqueza, no mediante la producción de bienes, sino controlando el acceso a su infraestructura y extrayendo valor de los datos de los usuarios. Esto lo que hace es que genera una relación de dependencia estructural de las personas hacia las plataformas. Y por eso es que se habla, o hace esta construcción de categoría analítica, este economista, a partir del feudalismo, adaptado a lo que hoy sucede. También hay poderes delegados, ¿ya? En la categoría del constitucionalismo digital, que ha intentado entender y explicar este fenómeno, habla de los poderes delegados y los poderes autónomos. Es decir, dos formas interrelacionadas mediante las cuales las plataformas ejercen el poder. La primera de ellas, los poderes delegados. Son aquellos que las plataformas han desarrollado sin ninguna habilitación normativa. El diseño unilateral de las reglas de su comunidad, la arquitectura de los sistemas de recomendación, la capacidad de suspender o suprimir cuentas de usuario, incluidos los jefes de Estado. Todo eso lo hacen, la moderación de los contenidos. Es un caso paradigmático del ejercicio del poder que se fija, podríamos equipararlo a algo cuasi constitucional. Tiene la posibilidad
de tener el control de muchos espacios. Ellos son los que determinan qué es discurso de odio, qué es desinformación, es decir, son decisiones que se toman, se adoptan de manera opaca. Y los poderes autónomos, o los poderes delegados, perdón, los que se han cedido de manera explícita o implícita al sector privado, la moderación de los contenidos ilegales, la gestión de las identidades digitales, la protección de datos en entornos privados, todo eso que también hoy controlan las plataformas. Hay otro fenómeno que también se está dando. Ellos se quieren autorregular en el sentido o automoderar. Entonces, van creando ejercicios de justicia privada, si se permite hacerse. Es decir, las plataformas han desarrollado sistemas de solución de conflictos, mecanismos de apelación internos, comités de supervisión. Ejemplo de esto es el Oversight Board de Meta. Meta creó un grupo de personas que lo que hacen es que les ayudan a resolver conflictos, o que digan sus opiniones sobre lo que están haciendo. Es decir, emulan estructuras judiciales con el propósito de resolver algunos de estos conflictos. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante este escenario? Bueno, lo que yo propongo es que una de las cosas en las que ya se está trabajando es esta categoría del constitucionalismo digital. Otra de las cosas en las que ya se está trabajando es la regulación. Pero, además de eso, ¿qué más hacemos? ¿Qué más podemos aportar? Y ahí, en ese sentido, yo creo que tenemos que regresar al origen. Tenemos que regresar a la educación jurídica. Porque ahí hay tres componentes que son fundamentales y que tienen que estar presentes. Primero, ¿quién enseña? Los perfiles de las personas que nos dedicamos a enseñar el derecho. Y allí creo que tenemos una obligación importantísima: preparar nuestro relevo generacional. Porque la realidad es distinta. Cambiar esto es muy complicado. Tenemos que adaptarnos, no hay de otra, pero adaptarnos no implica normalizar. Y creo que dentro de las cosas que podemos hacer es preparar a nuestro relevo generacional. ¿Quiénes son los perfiles de las personas que nos van a sustituir en la enseñanza del derecho? Eso es una cosa que podríamos ya empezar a trabajar. Segundo, ¿quién enseña? Es decir, el perfil de las personas que nos dedicamos a esto, los contenidos. Quienes enseñamos derecho constitucional no podemos hacerlo de la misma manera que hace algunos años. Tenemos que considerar todos estos contextos. Quienes enseñamos derechos humanos no podemos hacerlo bajo la misma base que lo hacíamos hace algunos años. Tenemos que replantear nuestros contenidos. Y hoy creo que es importante que estos contenidos tengan una perspectiva tanto interdisciplinar, intersectorial e interseccional. Tercer componente, ¿cómo se enseña? Los métodos. Ahí tenemos también un problema y una obligación que creo que está de nuestro lado: la brecha generacional. Porque hoy, sí, ya es un hecho. Los estudiantes utilizan la inteligencia artificial generativa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Su proceso de aprendizaje. Es un hecho. Entonces, tenemos la obligación, nosotras, de adaptarnos a esos entornos. No convertirnos solo en detectives de plagios, sino cómo utilizamos todas estas herramientas para adaptarnos a los entornos digitales. Entonces, ese es un riesgo que está, o una obligación que me parece que está de nuestra parte. Y al final, pues se reduce a esto. ¿En qué momento utilizamos la inteligencia artificial? ¿Antes o después del proceso cognitivo? Si lo utilizamos después del proceso cognitivo,
Entonces, esto lo que va a hacer es que va a desplazar ese proceso cognitivo y va a generar que no pensemos. Pero si lo utilizamos después del proceso cognitivo, entonces lo que produce es que potencia esa información. Porque hoy lo que hacen estas herramientas es que te ahorran muchísimo tiempo. Muchas de las estadísticas que yo les refería aquí, por ejemplo, del apoyo de los partidos, de los jóvenes, de la generación Z, los partidos ultraconservadores en Europa, de ahí los saqué. Los verifiqué, pero ¿qué es lo que ahorran? Tiempo. Entonces, depende del momento en el que utilicemos la inteligencia artificial. Antes o después del proceso cognitivo va a ser el efecto. Ante todo esto, tendríamos que pensar si el derecho está en crisis. A mí me parece que hay muchos componentes para identificar que el derecho tiene deficiencias estructurales. Este profesor Niels Jansen, en este paper, lo que hace es que hace una reflexión sobre si el derecho en Alemania está en crisis. Y hace una referencia que tiene que ver precisamente con estos modelos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que tendríamos también que empezar un proceso de profunda autorreflexión para identificar las deficiencias estructurales del derecho. En este momento están ante muchos riesgos. El derecho tiene que ser menos autorreferencial, segunda propuesta de qué hacemos. El derecho tiene que ser menos autorreferencial y más interdisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una investigación que están haciendo el profesor Cass Soster de Harvard con una neurocientífica británica, Dali Sharot. Y esto es la revista Science de junio del año pasado. Es decir, es una investigación que está en proceso. Y lo que Soster y Sharot dicen, están estudiando el retroceso democrático en Estados Unidos a partir de la era de Trump. Y lo que dicen es que este deterioro democrático ya no solo se tiene que estudiar desde la afectación a las instituciones, sino que hoy hay una habituación psicológica rápida de las personas hacia contextos de debilitamiento institucional. Es decir, en algún punto, cuando sucede el hecho, genera escándalo, pero pasa muy poco tiempo y la gente se habitúa a eso. ¿Esto por qué está pasando? Están estudiando cómo hay un proceso, o nuestra especie se encuentra en un proceso de habituación, de reestructura neuronal. Las estructuras neuronales están hoy adaptándose a la forma en la que se obtiene el conocimiento. Es decir, las fuentes de información son efímeras. Y hoy, como todo el tiempo se está haciendo scroll, que el propio cerebro, cuando te tardas más tiempo de lo que habitualmente empleas para mirar algo, el propio cerebro ya te está diciendo, pasa a lo que sigue. Es decir, la concentración está hoy siendo efímera. Hay un proceso de adaptación de las estructuras neuronales a los entornos. Entonces, están tratando de ese tema desde esa perspectiva. Ese es un ejemplo de interdisciplinariedad. Pero no solo eso, sino hoy me parece que estamos ante una enorme posibilidad de la reivindicación de la ciencia social. El derecho regularmente lo que hacía es que dialogaba con la ciencia política, particularmente los constitucionalistas, porque de lo que se trataba era de entender cómo funciona el poder, por qué el poder se resiste a los mecanismos de control. Y por eso hacíamos clasificaciones y establecíamos medios de control, pero si se fijan, nuestro diálogo, si acaso, somos autorreferenciales. Y si acaso, dialogamos con la ciencia política. Pero a mí me parece que hoy no solo es suficiente que tratemos de entender por qué funciona o cómo funciona el poder, sino tenemos que mirar
hacia la sociedad. Tenemos que entender cómo funciona la sociedad, ya no solo cómo funciona el poder, porque hay quiebres sociológicos importantes. Y para eso, valdría la pena regresar a teorías sociológicas que nos podrían abrir las categorías analíticas para entender y abordar estos problemas. Les pongo 3 ejemplos. La teoría de las élites políticas. Ustedes saben, Pareto, Mosca, Mitchell, que lo que dicen, en lo que coinciden, es que las élites políticas tienen 4 momentos. La forma en la que ingresas a la élite, la forma en la que permaneces dentro de la élite, cómo haces la circulación entre las élites y cuando ya no es posible, cómo sales de las élites. Pero todo se basa en eso. Y podemos poner a cualquier personaje que esté en la élite política y esta categoría nos sirve para entender muchos de los comportamientos. ¿Qué hicieron para entrar a la élite? Después, ¿qué hacen para permanecer en la élite? Después, ¿qué tienen que hacer para circular dentro de las élites? Y después, cuando ya no hay más alternativas, ¿cómo sales de la élite? Todo este fenómeno de que he referido está cambiando también la forma de ingresar, de permanecer, de circular y de salir de las élites. Entonces, allí, hacer esta comparación, así como Varoufakis lo hizo con el feudalismo, adaptado a la era digital, creo que podríamos también hacer esa comparación entre el ingreso, permanencia, circulación y salida de las élites a partir de la era digital. Segunda teoría sociológica. Aquí estoy instalado en Luhmann, sistemas sociales. Y Luhmann nos dice que hay principalmente 3 sistemas sociales, el jurídico, el político y el económico. Y que hay un acoplamiento estructural en todos estos. Y que todos los sistemas tienen mecanismos de producción y de reproducción. Y que entre esos, los mecanismos de producción y reproducción pertenecen a cada sistema, no se invaden. Se acoplan estructuralmente, sirven, pero no se invaden. Y entonces, por ejemplo, el sistema jurídico, ¿cómo se crea? A través de las normas. ¿Cómo se reproduce? A través de las sentencias. Entonces, cada uno de los sistemas tiene así sus mecanismos. El sistema político, ¿cómo se crea? A partir de las elecciones, que es uno de los mecanismos de producción del sistema político. Y el sistema económico, pues a partir de su concepto de utilidad. Y ese acoplamiento estructural se da porque son útiles entre ellos. Por ejemplo, el sistema económico, ¿cómo genera sus utilidades? A partir de la seguridad jurídica que les ofrecen los contratos. Y eso está en el sistema jurídico. Entonces, es una forma de acoplamiento estructural que le sirve a todos los sistemas, pero no se invade. Hoy estamos ante la presencia de una invasión sistémica entre poderes, ya del poder económico representado en la industria tecnológica a todos. Pero además, por ejemplo, en el caso de México, ustedes saben que en México hoy se elige a los jueces a través del voto popular. Eso que es terrible es una invasión sistémica, porque un mecanismo de producción del sistema político, que son las elecciones, se trasplantó al sistema jurídico, al subsistema del Poder Judicial. ¿Y eso qué hace? Que eso va a generar una deficiencia estructural del sistema jurídico. Y eso ya no se recupera. En México ya no vamos a recuperar al Poder Judicial, porque hubo esa invasión sistémica. Es decir, categorías analíticas que nos ayudan a entender estos fenómenos a partir de la interdisciplinaridad, no solo de los contornos del derecho. Y otro ejemplo, otra teoría sociológica, los capitales, Pierre Bourdieu. En el ámbito personal, lo que Bourdieu nos dice es que siempre desarrollamos 4 capitales. El capital económico, el capital es lo que nos ofrece valor, lo que nos da valor en nuestros entornos. Y el capital económico es el que le da valor a todos, en todos el tiempo y en todos los contextos. Pero que no solo es ese, sino que hay 3 tipos de capitales más. El cultural, el que tiene que ver con el conocimiento, y que hay formas en las que se institucionaliza el conocimiento. Entonces, cuando tienes un doctorado, es una manera de institucionalizar el capital cultural, pero no solo a través de los grados académicos. Hay quien tiene ese capital cultural y eso le otorga valor en los contextos determinados. Luego, el capital social. Nuestra especie se caracteriza por eso,
por el carácter social, es decir, estamos interactuando entre las personas. ¿Cómo podemos hacer esa vinculación, esa construcción de redes? Y eso representa un valor. Y finalmente el capital simbólico, que es la percepción que los demás tengan a partir de los tipos de capitales. Si se fijan, el valor de esos capitales también están cambiando en la industria de México. Están cambiando. Entonces es otra categoría analítica que nos podría servir para entender qué está pasando. Y aporto una adicional que yo les puse a mis alumnos para tratar de entender. A mis alumnos les pregunté en la clase constitucional, ¿ustedes qué opinan de Bad Bunny? Pero no como artista, sino lo que hizo en el Super Bowl. Es decir, puede ser considerado una insubordinación simbólica, contrahegemónica, hacer un análisis sociopolítico del fenómeno Bad Bunny como contrapeso al poder de Trump. Es decir, estaríamos ante la presencia de formas nuevas de contrapoder y desde espacios que no habíamos estudiado. Y eso sale totalmente de si te gusta el reggaetón o no. O si escuchas o no a Bad Bunny. Eso está en otro espacio. Sino, si es posible que se ha constituido como un espacio de disputa por la legitimidad simbólica. Un artista global se convierte en un agente social que ejerce una forma de contrapoder. Herramientas de resistencia no tradicionales, desafiando las estructuras de dominación racial, lingüística y nacionalista que hoy tienen el mundo. Conclusión. ¿Cuál es la tarea del constitucionalismo frente a todo eso que les acabo de decir? A mí me parece que la tarea es doble. Por un lado, preservar los valores fundacionales del Estado de Derecho. No olvidarnos de la libertad, de la igualdad, de la dignidad, del pluralismo, de la democracia, de la república, de la separación de poderes, pero en el nuevo entorno de sociedad. Hoy tenemos que incorporar eso a nuestros análisis. Segunda tarea, reconstruir los instrumentos de control del poder. Y estos ya no solo frente a actores estatales, sino frente a actores que no tienen territorio, que son más ricos que muchos estados y que operan en la escala global. ¿Esto es nuevo? Pues no, porque esto ya lo hicimos en alguna otra etapa de la historia. Más o menos nos enfrentamos al mismo nivel de concentración de poder en el absolutismo y encontramos una solución a eso, la república. Si ya lo hicimos una vez, creo que podemos hacerlo de nuevo. Pero tenemos que repensar el objeto de la discusión. Y este evento, para mí, fue una oportunidad de tener sobre la mesa estos componentes para la reflexión conjunta. Y por eso que les agradezco tanto la oportunidad como la posibilidad de pensar en conjunto con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Rogelio Flores. Creo que, bueno, esta omnicomprensiva exposición nos va a llevar a Querétaro, porque seguramente podríamos hacer un seminario, porque de varios días y con 10 o 14 mesas sobre todos los temas que se han hablado, y aprovechamos para una vinculación institucional entre la UNED, el Departamento de Derecho Constitucional y el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro. Lo que me queda claro es que hoy más que nunca voy a defender el derecho humano a la desconexión, que por ahí, que por ahí ya se está forjando en algunos lugares, incluso proponiendo este derecho en las constituciones, y creo que voy a ser de los fervientes creadores, bueno, no creadores, defensores, porque lo que tengo claro es que estamos ante una nueva realidad. Muchísimas gracias, Rogelio.
Y vamos a abrir a debate, por supuesto, como no podría ser de otra manera. El maestro Rogelio Flores tiene que estar a las 12 dando una conferencia. ¿Puedes dejar de compartir para que nos vean? Sí. A ver, esto está en este, ¿no? Y esto, sí, Dejamos de grabar para que Joaquín, se puedan expresar libremente las opiniones. no sé si Joaquín nos olvida. Él es el... Y si no dejamos de... Si no, dejamos de grabar nosotros. Claro, ahí donde dice dejar de grabar, detener la grabación.